Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Queridos oyentes, hemos avanzado bastante ya en el tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene dos etapas, como les he explicado. Una va desde la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma y otra va desde después de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento, cuando se inicia un nuevo año litúrgico. Estamos en la segunda etapa. Estamos en el domingo, o va a comenzar la semana 18ª del tiempo ordinario, el domingo 18 del tiempo ordinario es pues este domingo que vamos a celebrar. Y como siempre, los domingos la Iglesia señala para la liturgia de la Eucaristía 3 lecturas bíblicas. La primera está tomada del Antiguo Testamento, en este caso un texto del libro del Éxodo. La segunda de una carta apostólica, en este caso de la carta a los Efesios, y el texto evangélico, que en este caso será tomado del cuarto evangelio, del Evangelio según San Juan. La comisión que eligió el Papa Pablo VI después del Vaticano II, después de la proclamación de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que trató el tema de la liturgia en el Vaticano II, esa comisión, pues, nombrada por Pablo VI, hizo, siguiendo las instrucciones del Santo Padre, preparó los materiales para los nuevos leccionarios litúrgicos, entre ellos, pues, el leccionario dominical. Para el leccionario dominical se prepararon tres bloques, tres grupos, A, B y C, con el objeto de que se leyera los textos más interesantes o tal vez más dicientes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en el transcurso de los 52 de 3 veces 52 domingos que tiene en general cada año. Es decir, que no solamente puedes repartir los textos bíblicos en un año, sino que hacerlo rendir para tres años, con el fin de que hubiera más variedad y los fieles que suelen asistir o participar en la celebración eucarística los domingos pudieran entonces conocer el texto y también la explicación de los textos más impresionantes o más importantes de la Biblia. Estamos en el ciclo B de la liturgia dominical. En el ciclo B se prefiere el Evangelio de Marcos, pero esta vez, y les explicaré más tarde, el texto va a ser tomado del Evangelio de Juan. En el domingo pasado y este domingo y los otros 4 que siguen, o los otros 3 que siguen, vamos a escuchar textos del cuarto Evangelio. El primer texto, pues, como les digo, está tomado del Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, y trata el tema del maná, ese alimento especial que Dios dio a los hijos de Israel cuando salían de Egipto. Precisamente el texto fue escogido por los liturgistas nombrados por Pablo VI, porque generalmente entre el texto de la primera lectura y el texto evangélico escogido se da una cierta consonancia. Precisamente en el texto evangélico que vamos a escuchar después también será mencionado el maná. Por eso, entonces, los liturgistas del Vaticano, después del Vaticano II de la Comisión, escogieron el texto del Éxodo para este domingo. Para que entiendan, queridos oyentes, el contexto histórico que crean los redactores bíblicos en el libro del Éxodo,
Les voy a dar una breve explicación. Salen pues los israelitas de Egipto en la noche de Pascua, en la noche entre el día 14 y el día 15 de Nisán, como se llaman esos días en el calendario posterior israelita, después de celebrar pues la fiesta o la comida pascual, y salen en dirección al mar, hacia el oriente, hacia la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas. Tienen que atravesar o tienen que recorrer un vasto territorio entre el lugar donde vivían y lo que llama la Biblia el mar de los juncos o el mar Yam Suf, que generalmente solemos decir nosotros el mar rojo. Pues bien, en el transcurso de esa primera parte del itinerario, entonces ocurre el episodio, o se sitúa el episodio que a continuación les voy a leer. Libro del Éxodo, versículo 16, versículos 2 a 4 y luego versículos 12 a 15. En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y a Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles de mi parte: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, Dios vuestro. Por la tarde una banda de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor de él. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor os da de comer. El camino de la libertad, queridos oyentes, es duro y difícil. Han sido pues los hijos de Israel liberados de la esclavitud, de la servidumbre, y deben encaminarse hacia la libertad. Pero el camino es arduo, tan arduo es el camino, tan grandes son los retos, que se añora la antigua situación. La antigua situación de esclavos les trae a ellos en medio del desierto, cuando no tienen comida ni bebida, les trae a ellos recuerdos en alguna forma alegadores, que quizá los hacen, digamos, desear de nuevo estar en Egipto. Volver a Egipto es la gran tentación. Volver a Egipto. De Egipto los liberó el Señor. Ahora desean volver a Egipto. ¿Cómo era de bueno?, le dicen los hijos de Israel a Moisés y Aarón, cuando en Egipto nos sentábamos alrededor de la olla de carne y teníamos pan en abundancia. Nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Volver a Egipto, es decir, poner en retroceso la historia de la salvación de Dios. Ahí está, pues, el pecado de Israel. Volver a Egipto, volver a la servidumbre, porque afrontar el camino de la libertad trae riesgos, impone tareas, pide esfuerzos. Esto que les he dicho es el núcleo de una interpretación simbólico-existencial de un autor reciente, se llama Eugen Drewermann, un alemán. Evidentemente uno no puede seguir pues a pie juntillas todo lo que ese autor dice, sin embargo tiene ideas ciertamente luminosas. A partir de estos relatos del Éxodo se puede en alguna forma colegir lo que la propia investigación psicológica y existencial en la filosofía muestra como tarea de los seres humanos. El ser humano tiene como tarea alcanzarse en alguna forma a sí mismo, llegar a ser lo que es. La tarea es llegar a ser lo que es, acreditar en por la decisión lo que a uno le ha sido encomendado como don,
Más o menos esa sería como la explicación. Y de esa manera entonces este autor interpreta todo el hecho del Éxodo en esas categorías simbólico-existenciales. Y en realidad pues el resultado de la interpretación es halagador, es hermoso y puede resultar muy diciente a la gente de hoy. Pero pienso yo, no podemos simplemente quedarnos en ese nivel. Creo yo que las cosas de Dios tienen un nivel o alcanzan un nivel más profundo. Pues bien, cuando protestan pues los israelitas contra Moisés y Aarón porque los sacaron de junto a las ollas llenas de carne, donde también había pan para comer, y los llevaron al desierto a morir de hambre. Cuando protestan, Dios entonces interviene. Le dijo el Señor a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de pan. Lo pondré a prueba para ver si guarda mi ley o no. Pues bien, Dios les va a dar el pan que no tienen. Y no solamente el pan, como añoran las ollas de carne alrededor de las cuales se sentaban en Egipto, también les dará carne. Y evidentemente así fue, según cuenta el texto. Dice Dios: al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan. Pues bien, por la tarde una banda de codornices cubrió el campamento. Son pequeñas gallinitas, ustedes las conocen. Y seguramente pudieron atrapar los israelitas codornices y preparar seguramente alimentos con ellas. Y por la mañana, después de pasar la noche, quedó sobre la superficie del desierto una escarcha, como rocío, y cuando se evaporó la escarcha quedó como un polvo blanco. Los israelitas, dice la Biblia, preguntaron: Manú, ¿qué es esto? Y de ahí viene el nombre que en la tradición española se da al hecho, maná, el maná. ¿Qué es esto? Es decir, la pregunta de Israel ante ese fenómeno del polvo blanco sobre la superficie del desierto que quedó después de la evaporación del rocío, la pregunta Manú, ¿qué es esto?, le da pues el nombre a ese pan nuevo que Dios les da, pan del cielo. Lo llama aquí el texto bíblico, pan del cielo. La palabra pan del cielo, queridos oyentes, es ambigua. ¿Por qué? Porque puede ser o pan celestial, pan de Dios, o puede ser pan que viene del cielo. El término se presta para una y otra interpretación. En algún salmo de la Biblia se interpreta como pan de los ángeles, les dio pan del cielo, pan de Dios. Y Jesús en el Evangelio, como vamos a escuchar más tarde, corrige esa interpretación. En el fondo el maná del desierto no es pan del cielo, es pan común y corriente. Por eso, dice Jesús, lo tenían que recoger, y la Biblia lo supone, todos los días. Todos los días salían los israelitas y recogían la ración del día. No podían recoger más porque se corrompía. Tenían que recoger la ración del día, y así pues tuvieron los israelitas saliendo de Egipto carne y pan, es decir, lo que añoraban de Egipto. El deseo de ellos de echar para atrás la historia salvífica pues se ve, digámoslo así, impedido. Sin embargo, el corazón de Israel siempre será, y eso lo muestra todo este texto de la travesía del desierto y toda la historia, será proclive a la infidelidad a Dios, a no reconocer los dones, como en este caso, fíjense, a interpretar en la forma más aviesa y más absurda el acontecimiento de salvación. Sacarlos de la esclavitud y de la servidumbre significa para ellos llevarlos al desierto a morir de hambre. Es decir, algo parecido, queridos oyentes, a lo que, digamos, pero en sentido inverso, a lo que ocurre, según la Biblia, en el paraíso. Cuando la serpiente les dice que el fruto del cual Dios le prohibió comer, ciertamente comer de él no les traerá la muerte, sino la vida. Lo que quiere Dios es que precisamente ellos no tengan el conocimiento que Dios tiene. En el fondo, pues, en esta realidad humana y también de Israel frente a Dios, en esta actitud humana frente a Dios, siempre se da una culpable tergiversación de la voluntad y del designio divino. En la segunda lectura, tomada de una carta del Nuevo Testamento, en este caso de la carta a los Efesios,
en el capítulo 4, versículo 17, y luego los versículos 20 a 24. Hemos estado leyendo pedacitos de la carta a los Efesios ya hace como 3 domingos. Ese es el proceder de la comisión de liturgistas que escogió los textos para los leccionarios bíblicos. La segunda lectura de los domingos va seleccionando textos de las cartas, empezando por la más larga, que es Romanos, luego Corintios, en fin, después Efesios, en fin. Ahora pues le tocó el turno a la carta a los Efesios. Ya les expliqué. Por eso, fíjense cómo es un criterio de selección, digámoslo así, más bien artificioso. Tomar las cartas de Pablo e ir tomando textos de ellas, los más selectos, desde Romanos hasta la última. Entonces, evidentemente, es muy difícil, porque no fue intentado encontrar la concordancia entre el texto intermedio de las lecturas, el texto de la carta, con los textos del Antiguo Testamento y el texto evangélico. El del Antiguo Testamento y el evangélico generalmente están en concordancia, pero el texto central, el texto de la carta del Nuevo Testamento, prácticamente es un mundo aparte. Dice así: hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya, como es el caso de los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así, como habéis aprendido a Cristo, si es que es Él a quien habéis oído, y en Él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús. Cristo os ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos de placer, y renovaros en la mente y en el espíritu. Dejad que el espíritu renueve vuestra mentalidad, y vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. En general, las cartas de Pablo, o las que están conexas con Pablo en el Nuevo Testamento, tienen 2 secciones. La primera sección es, llamémosla doctrinal. El apóstol explica el tema que quiere explicar, trata, aunque no sea un tema, trata de los asuntos que quiere tratar, y en la segunda parte da los consejos. Y los consejos, las amonestaciones, es lo que se llama el Nuevo Testamento parenesis, de un verbo griego que significa exhortar, amonestar, la parenesis. Este pedacito que leímos está en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde precisamente desde el comienzo empieza la parte parenética, es decir, exhortatoria de la carta. Aquí pues va a exhortar a los lectores. Los lectores de Efesios son básicamente personas es decir, no de origen judío. Probablemente en las comunidades del Asia Menor, donde se sitúan estas cartas de Colosenses y Efesios, probablemente en estas comunidades había todavía cristianos venidos del judaísmo directamente, como era por ejemplo Pablo, y aún el autor de esta carta, el de autor deuteropaulino, que en nombre de Pablo escribe la carta. Pues bien, lo sabía, pero básicamente el grueso de las comunidades cristianas del Asia Menor, en Éfeso y ciudades circunvecinas como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como la Odisea, en fin, en el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis de Juan, al final del Nuevo Testamento, encontramos la mención de las principales ciudades del Asia Menor, donde coexistieron un cristianismo de cuño paulino, de origen paulino, y también un cristianismo de origen judeocristiano, con el cual hay que conectar con toda verosimilitud la evolución de la tradición joánica, que finalmente pues se configura en el cuarto evangelio y en las cartas que solemos llamar cartas de Juan. Pues bien, eran personas pues venidas del paganismo, es decir, gentiles. La otra vez les expliqué, esa palabra gentil viene del latín gentes o gentiles en latín. La palabra gens en latín significa nación, gentes en plural, las naciones.
De ahí tomamos nosotros en nuestra uso español eclesiástico gentiles, para indicar los cristianos que no eran de origen judío, sino que eran venidos de las naciones distintas de Israel. Esos son los gentiles. Pablo los llama ta ethni. Ethnos en griego significa nación, y etni en plural, naciones, así los llama Pablo. Etni, y ahí viene en nuestro idioma etnia, étnico, etnología. Ustedes conocen ese tipo de palabras. Son palabras pues del lenguaje culto, pero se usan perfectamente en nuestra lengua. Los gentiles, es decir, cristianos de origen no judío. Pues bien, dice, esto es lo que os digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya, como es el caso de los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Los gentiles, pues, que no se han hecho cristianos, andan en la vaciedad de sus criterios. Eso los caracteriza, es decir, no tienen criterio para andar. Andar, ahí emplea el autor un vocablo que los cristianos de origen judío prácticamente trasladaron, y no digan primordialmente los cristianos, probablemente aún los judíos mismos trasladaron de la Biblia hebrea al griego. Peripatín en griego es andar, caminar. Peripatín en hebreo se dice el verbo halach. Halach significa caminar. Pues bien, en el sentido de la conducta, ¿ven? Caminar significa conducirse, comportarse. Lo que quiere decir aquí, pues, el autor es que no os comportéis ya, como en el caso de los gentiles, que andan, es decir, que obran, que se conducen en la vaciedad de sus criterios. No tienen criterios de conducta, obran de cualquier manera, es decir, obran mal. Y en varias partes de esta carta y de otras cartas, el apóstol y luego los herederos del apóstol, como es el autor de Efesios y el de Colosenses, van a destacar ante todo tres de las conductas reprochables que se apreciaban en los gentiles, en el comportamiento de la gente de las naciones fuera de Israel, y eran lo que llama Pablo y luego estos autores, pornía, acatharsia y pleonexía. Ahí están la tríada de los grandes vicios del mundo de las naciones. Pornía, es decir, la fornicación o prostitución. ¿Ven? Ustedes saben que eso ha existido toda la vida. O si no, hacen una pasadita ustedes por allá por ciertos puntos de Medellín y verán. La acatharsia, la impureza, acatharsia y pleonexía. La pleonexía es la avaricia, es decir, el deseo de tener riquezas. Y por extensión también en el contexto de la pornía y de la acatharsia, es decir, de la prostitución y de la impureza, también en el sentido del placer. Pues bien, que andan en la vaciedad de sus criterios, es decir, que se dedican, no tienen criterios para actuar, obran de cualquier manera. Pues bien, de entre esos gentiles, de entre esos, es decir, miembros de las naciones distintas de Israel, fueron escogidos ellos, se hicieron cristianos, de allí salieron ellos. Fíjense lo que dice aquí el autor: vosotros en cambio no es así como habéis aprendido a Cristo, y misde, vosotros en cambio, es decir, los que siguen siendo los no cristianos de entre los gentiles siguen obrando en la vaciedad de sus criterios, es decir, obrando mal. En cambio vosotros no es así como habéis aprendido a Cristo. Es una frase muy diciente, ¿no habéis? Ukemácete, todo un cristón. El verbo manzanin en griego significa aprender. No es así como habéis aprendido a Cristo, es decir, el que ha aprendido a Cristo, el que ha aprendido a conocerlo, entonces no puede comportarse en esa forma, no puede seguir, digámoslo así, pendiente de la vaciedad de sus criterios. Debe tener un criterio bien distinto para orar. No es así como habéis aprendido a Cristo. Quien conoce a Cristo entonces se comporta distinto. Es decir, cuando uno adhiere a Jesucristo en la fe, cuando a uno le enseñan en los primeros pasos de su adherencia al cristianismo, cuando uno le enseñan la fe, a conocer a Cristo, entonces inmediatamente uno recibe también criterios nuevos de comportamiento. Cómo tiene uno que proyectar en lo que hace
lo que dice ser, es decir, la fe que tiene. No es así como habéis aprendido a Cristo, si es que es Él a quien habéis oído, y en Él fuisteis adoctrinados. Y así es, fue Él a quien oyeron, cuando oyeron la predicación cristiana, cuando oyeron la didascalía cristiana, es decir, la catequesis cristiana, cuando oyeron, fue a Él a quien oyeron, y en Él fueron adoctrinados. Cuando uno se hace cristiano, a uno le predican la fe y le enseñan. Entonces la predicación de la fe y la enseñanza, la didascalía o la didaquí, como también puede llamarse, es decir, la catequesis, le muestra a uno el camino del comportamiento. Y fíjense cómo termina en el segundo párrafo. Cristo os ha enseñado, ¿ven? Como lo escuchasteis, lo oísteis, en Él fuisteis adoctrinados. Entonces Cristo os ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir, es decir, el antiguo caminar, el caminar en los vicios y en el mal, el anterior modo de vivir, el hombre viejo. El hombre viejo es el anterior modo de vivir, es decir, el modo de vivir que tienen los que no conocen a Cristo, o los que habiéndolo conocido, ya lo desconocen, y prácticamente no ponen en práctica aquello que se deriva del conocimiento de Cristo. Abandonar el hombre viejo corrompido por los deseos de placer, es decir, sometido básicamente a sus instintos, a renovaros en la mente y en el espíritu. Precisamente el paso del hombre viejo al hombre nuevo es una anakenosis, una renovación en la mente, tu noos en griego y en el espíritu, pneuma, en la mente y en el espíritu se renueva uno cuando conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo se da al unísono con la gracia de Dios, que lo transforma uno, que lo renueva por dentro. Dejad que el Espíritu renueve vuestra mentalidad, dejadlo que la renueve, y vestíos de la nueva condición humana, el hombre nuevo, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Cuando uno es cristiano y Dios lo renovó, entonces uno vive en justicia y santidad. Aquí están dos términos muy importantes en Pablo, que lo heredan sus sucesores, como es el autor de la carta a los Efesios y también de Colosenses. Justicia, del lenguaje judío, dikeosini, y santidad es también del lenguaje judío, en griego, agiasmos. Justicia, sedek o sedaká en hebreo, santidad, kodesh en hebreo. Del hebreo proceden las dos versiones en griego, justicia, dikeosini, y santidad. ¿Qué es la justicia? La justicia es digámoslo así, la conducta humana de los hombres entre sí, como expresión de el gran perdón y la gran misericordia que la justicia de Dios nos concedió por medio del Evangelio. ¿Y la santidad qué es? La santidad es es decir, la situación nueva del hombre ante Dios. El hombre ante Dios es santo porque Dios lo acercó a su realidad, y el que queda acercado a la realidad de Dios tiene sobre sí el reflejo de la santidad de Dios. Fíjense ustedes, pues, justicia y santidad verdaderas caracterizan el comportamiento cristiano. Y llegamos al texto evangélico. Recuerden que el domingo pasado escuchamos el relato de la multiplicación del pan y del pescado en el cuarto evangelio. Antes habíamos, en los domingos anteriores, seguido el hilo de Marcos, y yo les expliqué que los liturgistas, después del Vaticano II, pues decidieron interrumpir el hilo de Marcos cuando se llegó a la multiplicación del pan y del pescado, y tomar el hilo joánico. Lo decidieron así. Evidentemente tiene una ventaja esta decisión, en que conocemos en la misa de los domingos el hilo joánico, pero tiene una desventaja, en que el hilo de Marcos prácticamente queda embolatado en la liturgia dominical, embolatado, y el hilo de Marcos en este punto es muy significativo. Yo diría que la diferencia en esta sección joánica, Juan capítulo 6, y la sección de Marcos, en Marcos 6, 30 y tantos
a 8:26, la diferencia es esta, de que lo que finalmente se revela en la multiplicación del pan y de pescado a través del discurso de Jesús en Cafarnaúm, que vamos a empezar ahorita a leer, es una manifestación, diría yo, abierta de la realidad, digamos, de Jesús en el símbolo del pan, del alimento. En cambio, Marcos, fíjense, es una epifanía oculta. Ahí viene un término un poco paradójico que utiliza uno de los autores evangélicos más interesantes de comienzos del siglo pasado. Se llama Martin Keller. Martin Keller llamaba el Evangelio de Marcos el libro de las epifanías ocultas, das Buch der geheimen Offenbarungen, el libro de las epifanías ocultas, porque en Marcos Jesús se manifiesta. Los discípulos no entienden, pero quien puede entender ve en Jesús, o puede apreciar en Jesús el destello de lo divino. El libro de las epifanías ocultas no se manifiesta abiertamente, en Juan sí. En el Evangelio de Juan se manifiesta abiertamente, como vamos ahora a escuchar. En cambio en Marcos, fíjense, tanto en Juan como en Marcos, la dirección de los textos va a decir que Jesús es el pan de la vida. En Juan lo dice explícitamente, en Marcos hay que entreverlo. Pues bien, el hilo del relato es este: multiplicación de pan y de pescado, la gente queda extasiada, quieren llevarse a Jesús para que sea rey, Jesús se tiene que escabullir, luego sigue el cuarto evangelio como Marcos, Jesús, los discípulos se van en barca, atraviesan el lago, Jesús se queda y luego los alcanza caminando sobre el lago. Eso lo cuentan tanto Marcos como Juan, lo cuentan en una forma distinta y con diferentes énfasis. Sin embargo, esa vinculación de la multiplicación del pan y del pescado con el llamado paso sobre, o la caminata sobre las aguas, es un dato de la tradición que digamos se deja ver en Marcos y también en el cuarto evangelio. En ambos, las dos tradiciones, la que llega a Marcos y la que llega al cuarto evangelio, tenían exactamente el mismo dato. Pues bien, en Marcos sigue otros episodios y en el cuarto evangelio sigue un gran discurso, el gran discurso de Cafarnaúm, donde se va a interpretar lo ocurrido en la multiplicación del pan y del pescado. Lo ocurrido en la multiplicación del pan y del pescado es un signo. La gente vio el signo y lo interpretó mal, porque pensó, es un rey, vamos a hacerlo rey. ¿Por qué? Porque comieron. ¿Qué mejor rey que el que da comida? Ustedes ven, están materializando el signo. Lo importante para ellos es la comida. ¿Ven? En cambio, Jesús les va a explicar que tienen que ir más hondo en la lectura del signo. Juan 6, 24 a 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, os lo aseguro, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta hartaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿cómo podemos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? Respondió Jesús, este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le replicaron, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Me quedó faltando un pedacito en la lectura, dice, sigue así. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan.
Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pues hasta aquí la lectura del texto del Evangelio de este domingo. Fíjense cómo comienza. La gente se dio cuenta, allá donde Jesús multiplicó el pan y el pescado, que los discípulos se habían ido solos en la barca y que Jesús se había quedado. Y al otro día, cuando llegan a Cafarnaúm, encuentran a Jesús y a los discípulos en Cafarnaúm, al otro lado, y le preguntan: ¿cómo has venido aquí? Ellos no sabían lo de la caminata sobre las aguas, por eso preguntan. Nosotros, los lectores del Evangelio, los que escuchamos el texto evangélico, pues sabemos que esa pregunta sobra, o mejor dicho, esa pregunta la puede contestar el que haya leído el anterior, cuando se cuenta que Jesús alcanzó a los discípulos caminando sobre las aguas del lago, pero la gente no lo sabía. ¿Cuándo has venido aquí? Estaban pues la gente detrás de Jesús sin entender mucho de él. Jesús inmediatamente entonces les toca el punto débil. Miren, ustedes me están buscando hace rato. Es cuando, antes del relato de la multiplicación, la gente había acudido al lugar porque habían visto los signos que había hecho con los enfermos, que los curaba. Estaban detrás de él, eran gente necesitada, y por eso detrás de él, cuando el hombre está movido por su necesidad y busca quien le pueda ayudar, detrás de él. Y ahora, después de la multiplicación, todavía detrás de él, en Cafarnaúm, detrás de él. Entonces Jesús les toca el punto decisivo. Ustedes me están buscando, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta quedar satisfechos. Es decir, fíjense, han visto signos. Primero lo buscaban porque habían visto los signos que él hacía con los enfermos, y ahora lo buscan no porque han visto signos. Es decir, para ellos lo del pan en el desierto no es un signo que realmente tenga un contenido que haga pensar en una dirección especial. No, simplemente les dio comida. En otras palabras, a ustedes lo que les importa es la barriga. Ustedes me buscan porque yo doy comida. Y ahí viene una palabra clave de Jesús para entender todo el discurso de Cafarnaúm. Les dice: trabajad no por el pan que perece, sino por el pan que perdura. Oigan pues, hay por tanto, según Jesús, dos clases de pan: el pan que perece y el pan que perdura. ¿Cuál es el pan que perece? Pues fue el que Él les dio en el desierto, el que come uno todos los días, el pan de cada día. Jesús nos enseña en su oración a pedirle a Dios que nos dé el pan necesario hoy. Ese es el sentido básico del texto original del Padre Nuestro. Hoy, no se preocupe por mañana, pídale hoy y lo tendrá. Mañana vuélvele a pedir para el mañana, que será ya un hoy, y lo tendrá. Dios está con los suyos, pero no se ponga a pedir para mañana y pasado mañana, ¿no? Sino pida hoy, así decía Jesús. Pues bien, Él les dio en el desierto pan, pero les dio, y eso es lo que les importa, les llenó la barriga. Ellos no piensan en eso, piensan en llenar la barriga. Trabajad pues no por el pan que perece, sino por el pan que perdura, y el pan que perdura os lo dará que os dará vida eterna, os lo dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. El pan que perdura, por tanto, lo da el Hijo del Hombre, que viene de parte de Dios, porque Dios ha puesto su sello en él. Precisamente porque viene de parte de Dios y Dios ha puesto su sello en él, Él puede dar el pan que perdura, es decir, el pan de la vida eterna. Ese es el pan por el cual vale la pena trabajar. Trabajad por ese, les dice. Ellos medio entienden. Jesús ha hablado de trabajar por el pan que perdura, trabajar. Entonces le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos? Jesús habla de trabajar. Y oigan bien lo que les contesta Jesús. ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere que ellos hagan? Oigan, respondió Jesús: este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. No es por tanto ningún trabajo. No, simplemente creer. Creer, por tanto recibir. Creer es recibir. Porque el que Él ha enviado está allí. Y entonces trabajar es creer en Él, es decir, simplemente recibirlo a Él. Oigan esto, queridos oyentes.
recibirlo a Él, creer en Él, es el trabajo que Dios quiere. Le replicaron: ajá, pero ¿qué signo haces tú para que creamos en ti? Ellos hacen la relación entre el Hijo del Hombre, del cual les ha hablado Jesús, y Jesús mismo. En el fondo, pues, lo que Jesús les quiere decir es que crean en Él, que ese es el trabajo que Dios quiere. Y le dicen: pero ¿cómo te acreditas tú? ¿Qué signo te acredita? Ya se les olvidó, queridos oyentes, que habían estado en el desierto y habían sido alimentados maravillosamente con pan y pescado, cuando de 5 panes de cebada y de un par de peces comió una inmensa multitud. Ya ese signo se les había olvidado. Están pidiendo signos, más allá de ese. ¿Qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? Y empiezan a recordar la Biblia. Ellos son israelitas, hijos de Israel. Empiezan a recordar la Biblia, concretamente empiezan a recordar el episodio que escuchamos en la primera lectura. Le cuentan a Jesús: nuestros padres comieron del maná, el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. El maná que les dio pues en el desierto Dios es el pan del cielo que Dios da. Ellos, ese es el signo que le mencionan a Jesús. ¿Qué signo vemos que tú haces para que creamos en ti? Nuestros padres vieron un signo maravilloso, porque en el desierto Dios les dio a comer pan del cielo, que es el maná. Y fíjense cómo desbarata entonces Jesús de un pincelazo esa idea. Jesús les replicó: os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo. En el fondo, pues, lo que quiere decir Jesús, que en el desierto no fue Dios el que los alimentó con el maná, sino Moisés. Oigan, pues, Dios les dio a comer pan del cielo. ¿Ven? Pero fue Moisés, no Dios. Dice Jesús: no fue Moisés quien os dio, pero no fue Dios, sino Moisés el que os dio pan del cielo. No, os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da pan del cielo. En otras palabras, el alimento del desierto que les dio Moisés no es pan del cielo. El pan del cielo lo da Dios. Lo da Dios. Fíjense, Moisés les dio en el desierto el maná, les dio en pasado, pero ahora es el Padre quien nos da en presente pan del cielo. El pasado contrasta con el presente. El pan del pasado en el desierto que les dio Moisés no es pan del cielo. Ocurrió en el pasado, dio. Ahora es mi Padre quien nos da pan del cielo. Ahora Dios da pan del cielo. Mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Por tanto, fíjense, el pan en el desierto no es el verdadero pan del cielo. El verdadero, el auténtico pan del cielo. Lo que les dio en el desierto, pues, Moisés, el pan, era simplemente una aproximación, una indicación, diría yo, una insinuación de lo verdadero. Era como podríamos decirlo así, en un lenguaje criptoplatónico que tal vez se esconda en estas reflexiones del cuarto evangelista. Lo verdadero no es lo material y tangible, sino, como decía Platón, la idea. Quizá detrás, algunos autores piensan esto. Por ejemplo, así lo piensa, si mal no recuerdo, Bultmann en su comentario joánico, y también Dodd en su comentario de Interpretation of the Fourth Gospel, que es un libro muy significativo. De modo que el verdadero pan no es el pan que les dio Moisés. Toda la realidad, digámoslo así, que aparece fenomenal, no es la realidad verdadera. La realidad verdadera es, en la visión platónica de las cosas, es la idea, lo espiritual. Es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús, pues, les empieza a hablar un lenguaje directo. Fíjense que aquí, en el cuarto evangelio, distinto de Marcos, la revelación en el discurso de Cafarnaúm es manifiesta. Aquí, destella con luz propia en Jesús
el pan que Dios da, el verdadero pan del cielo. Ellos estuvieron comiendo en el desierto el pan que les dio Jesús, pero ese pan simplemente les llenó la barriga, pero ellos no intuyeron que en ese pan que Él les dio se estaba insinuando finalmente que el verdadero pan no era ese, sino el que les estaba dando el pan. El verdadero pan era Jesús. El pan que Dios da es el que baja del cielo y da vida al mundo. Cuando Jesús les dice eso, ellos todavía no alcanzan a entender. Y las preguntas que siguen haciendo indican su incapacidad de entender. En la respuesta de ellos, amables oyentes, aparece un recurso joánico muy especial que se da en varios de los textos joánicos. Por ejemplo, el de la incomprensión de los oyentes. Ellos están oyendo, pero se entusiasman por lo que oyen, pero no lo entienden. Por ejemplo, cuando Jesús le habla a Nicodemo, le habla de que tiene que nacer otra vez. El hombre tergiversa, porque dice que entonces ¿cómo puede él entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer? O cuando le dice a la samaritana que no se extrañe porque él le pida agua, dado que él no tiene ni balde para sacarle y el pozo es hondo, como le contesta a ella. Y le dice, no, es que lo extraño no es que yo te pida agua, sino que no seas tú la que me pida, tú me deberías pedir agua a mí. Le dice él a ella, y ella se queda atónita, pero ¿cómo si no tienes balde? ¿De dónde vas a sacar el agua que me vas a dar? Y entonces Jesús le habla del agua viva, el agua que Él le puede dar. Si bebieras del agua que yo te puedo dar, no tendrías que venir al pozo a sacarla todos los días. Tendrías un manantial de agua que salta hasta la vida eterna. Y ella le dice entusiasmada, dame siempre de esa agua. Aquí también Jesús habla del pan que Dios da, del pan que Dios da, y ellos le dicen, danos siempre de ese pan, el pan que da vida eterna. Les habla Jesús a ellos acá, como a la samaritana, del agua que Dios da, y que es el agua viva, no es el agua del pozo. La recibe uno de una vez y le quita para siempre la sed. Le habla Jesús a ella, y tanto ella pues como ellos aquí le dicen, danos siempre de esa agua, danos siempre de ese pan. Y Jesús entonces les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Ahí está su revelación, evidente, clara, yo soy. Ustedes me están pidiendo que les haga signos como hizo Moisés. Pues Moisés hizo un signo, diría yo, llamémoslo muy superficial, porque no les dio pan del cielo, sino pan de la tierra, fue Moisés. Pero el pan verdadero es el que da a Dios, el que da a Dios, el que solamente Dios puede dar. Moisés lo dio, ahora el Dios, el Hijo del Hombre, lo da. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibirlo? Simplemente eso, creer, recibirlo. ¿Por qué? Porque el pan es Él en persona. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará nunca hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Es decir, la única forma, lo único que hay que hacer para recibir el pan de vida es creer en Jesús, porque Él en persona es el pan. Él en persona es el pan. Aquí tienen ustedes la revelación pues brillante de Jesús en el cuarto evangelio. En Marcos, me permito darles unas instrucciones del texto de Marcos, porque el texto de Marcos en el mismo contexto fue pues desplazado por el texto joánico por obra de los liturgistas después del Vaticano II. En el texto de Marcos es, diría yo, mucho más, más tímida la presentación, pero no por ello menos sugestiva. Dice Marcos en el capítulo, si mal no está, 8, 14, 21, sí, 8, 14, 21, que tomaron la barca Jesús con los discípulos y que los discípulos se olvidaron de tomar pan, de llevar fiambre pues en la barca, y que solamente llevaban un solo pan en la barca. Oigan pues, lo menciona Marcos,
un solo pan, ena arton en toplío. Solamente tenían ena arton, un solo pan en toplío en la barca, un solo pan. Oigan pues, ¿cómo es de importante ese único pan que llevaban en la barca que merece ser mencionado? Y él les habla de que se cuiden de la levadura de los fariseos y Herodes, que es la incredulidad. Y ellos no entienden. ¿Qué van a entender? Y les dice, pero ¿cómo es que ustedes no entienden? ¿Cómo es que ustedes se ponen a pensar en panes teniendo el pan en la barca? Es que ustedes no entienden cuando multipliqué la primera vez los panes, cuando la multipliqué la segunda vez. Recogieron la primera vez tantas canastas y la segunda vez tantas otras canastas. Aún no entienden. Es decir, no entienden que yo soy el pan en persona. Ustedes ven en Marcos cómo es la escena. Compárenla con la escena joánica. La escena joánica es, digámoslo así, reluciente. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que cree en mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Y ya entonces se completa, fíjense queridos oyentes, la imagen. Ya no solamente pan para comer, sino también sed. Por eso se abre a partir de esto otra perspectiva que luego será continuada en el discurso de Cafarnaúm. Hemos estado, queridos oyentes, hablando del lenguaje de la fe cristiana. Ustedes ven que el lenguaje de estas explicaciones es un lenguaje para iniciados, es decir, para personas que, digamos, han pasado el umbral de la fe, es decir, que están de la frontera de la iglesia hacia adentro. Para una persona que apenas esté en el umbral de lo religioso y que haya olvidado, por ejemplo, sus rudimentos cristianos, o se muestre escéptico ante ellos, este tipo de palabras no le pueden decir nada, le dicen muy poco. Este es un lenguaje para iniciados. Yo pienso que la iglesia actual tiene que tener dos lenguajes. Uno para los iniciados, de frontera hacia adentro, hacia el corazón de la iglesia. Y otro para los que están en la frontera o están fuera. Hay que hablar dos lenguajes diferentes. Fíjense, el punto común de ambos lenguajes es que para los que están de fronteras hacia adentro se les habla el lenguaje religioso, digamos, con su punta dirigida a Jesucristo, y se les presenta Jesucristo como el punto en que se condensa el anhelo religioso del hombre. Y cuando se habla de la frontera hacia afuera, se presenta el mensaje religioso para suscitar en el corazón de los seres humanos la gran cuestión, el gran anhelo de plenitud, que es Dios. Aquí se está hablando del lenguaje de símbolos. El símbolo básico es el pan, el alimento. El alimento. Los seres humanos tenemos en nuestro cerebro dispuesta la capacidad de saber o de interpretar o de entender los símbolos. Nuestra capacidad cerebral, nuestra dotación cerebral nos permite eso, y a eso se le añade también la capacidad en el cerebro que tenemos de sentir, diría yo, la gran cuestión de la necesidad de una plenitud, de una perfección, en fin, nos hiciste, Señor, para ti, y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en ti. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.